Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a continuar con el tema de ayer. Revisaremos toxoplasmosis. Seguramente muchas de estas enfermedades que estaremos revisando ya tienen ustedes una gran idea. Saben que el agente es el Toxoplasma gondii y habitualmente el gato es el responsable de este problema. Es una más de tantas zoonosis con que el ser humano tiene que enfrentar ahora día a día. Pero el gran problema de esta enfermedad es de que puede provocar lesiones que pueden ser irreversibles. Es de los pocos parásitos que pueden transmitirse por la vía de la placenta y también puede interferir con la organogénesis. Sobre todo las fases de este parásito en taquizoito y bradizoito son los directamente responsables de alterar el metabolismo celular, genera rupturas cromosómicas y detención de mitosis. Estos tres mecanismos de acción son exclusivos de la toxoplasmosis. Ningún otro agente de este complejo TORCH va a tener una repercusión tan directa en la actividad metabólica y en la alteración de la función del DNA. Una desventaja de esta enfermedad es de que la mayor parte de las veces es subclínico y en aquellos pocos casos donde hay sintomatología clínica, se van a expresar con esplenomegalia, hepatomegalia e ictericia. Estos tres datos van a constituir entre un 80 y 90% de las manifestaciones clínicas principales, seguida de adenopatías periféricas. En menor proporción puede afectar sistema nervioso central a nivel hematológico y a nivel pulmonar. En estas tres últimas áreas geográficas, la frecuencia va a ser alrededor del 50%. Y aun cuando el sistema nervioso central no es tan frecuente como la hepatoesplenomegalia, el paciente va a presentar secuelas neurológicas en más del 80% de los casos. Las pruebas serológicas son fundamentales para establecer el diagnóstico. Aquí tenemos la participación de diversas inmunoglobulinas y el impacto que puede tener cuando vamos a interpretarla. Ya saben ustedes que los títulos de IgM siempre se van a considerar como una respuesta aguda ante cualquier enfermedad. La desventaja de esta inmunoglobulina M es de que no atraviesa la placenta. Y la IgG es una respuesta tardía y habitualmente suele ser interpretada como
una fase ya controlada de la enfermedad o que ya existe memoria. Entonces, estas dos no tienen un gran peso para establecer el diagnóstico de la toxoplasmosis. Por alguna razón que todavía no se logra explicar, este neonato va a tener la capacidad de sintetizar inmunoglobulina A y es la que se va a correlacionar con la infección aguda. La IgE contra la toxoplasmosis es otra prueba que es sensible y específica, pero todavía no se realiza en nuestro país, de tal manera que de este perfil serológico, lo principal que solicitaremos va a ser el perfil completo y sin embargo vamos a tener que fijarnos mucho en los títulos de la inmunoglobulina A. La prueba serológica es lo fundamental. Aquí en esta diapositiva no se consigna, pero la reacción en cadena de polimerasa para toxoplasmosis es un recurso que ya se ha generalizado y es la prueba que vamos a solicitar. Supera con mucho a las reacciones serológicas. Hace mucho tiempo se utilizó la prueba de Sabin y Feldman para establecer el diagnóstico. Hoy en día ya quedó en desuso. Existe mucho margen de error, de tal manera que nos quedamos con la serología, sobre todo de IgA y la PCR en búsqueda de toxoplasmosis. Este parásito sigue siendo sensible, sobre todo a la pirimetamina. La dosis es de 1 miligramo por kilo por día por 15 a 21 días. Y después queda en días alternos hasta completar un año de tratamiento. Recuerden que estamos ante una toxoplasmosis congénita, por eso es muy largo el periodo de tratamiento. Y va a ser la droga de primera elección. Como segunda elección se va a tener al sulfametoxazol a 30 miligramos por kilo por día, dividida en dos dosis de 3 a 12 meses. Estos dos medicamentos son antagonistas del metabolismo del ácido fólico. Este ácido fólico no puede convertirse a ácido folínico y el paciente va a tener entonces una deficiencia de ácido folínico que le puede traer como consecuencia problemas hematológicos. Entonces, esta es la principal reacción de ambos medicamentos. Entonces, como profilaxis para evitar anemia megaloblástica, vamos a prescribirles también ácido folínico a una dosis de 15 miligramos por metro cuadrado, administrado 2 veces a la semana durante todo el tiempo que dure el tratamiento con cualquiera de estos dos medicamentos. La siguiente alteración es la rubiola congénita. Posiblemente esta sea una de las enfermedades, uno de los agentes más agresivos de este complejo TORCH. El agente es un paramyxovirus de RNA
En el caso de la madre que está embarazada, si esa no fue inmunizada en la edad correspondiente y tiene planeado su embarazo, podemos aplicar la vacuna contra la rubiola de 3 a 6 meses antes de planear el embarazo. Una vez ya estando embarazada, está totalmente contraindicada aplicar la vacuna para la rubiola, contra la rubiola, porque está, ya lo recuerdan ustedes, está constituida por virus que están vivos y atenuados. Y esta vacuna tiene el potencial riesgo de producir un proceso infeccioso en el feto. Cuando ocurre la viremia en la madre, va a atravesar la placenta y en su paso por la placenta va a generar procesos inflamatorios focalizados en la placenta, va a alterar el metabolismo de las células que se infectaron y va a producir una disminución del índice del crecimiento. Clínicamente se identifican dos formas, una forma encefalítica y una forma visceral generalizada. Las manifestaciones clínicas también son asintomáticas la mayor parte de las veces y cuando ésta está presente tiende a afectar sobre todo al tejido hematológico. En primer lugar, puede generar trombocitopenia. Segundo lugar, anemia. Y es poco frecuente, pero también lo vemos, produce leucopenia. En ese orden de presentación es la frecuencia de estas citopenias. Como afecta el tejido hematológico, de manera indirecta también se va a ver involucrado los tejidos extramedulares, como son el hígado, el vaso y ganglios linfáticos. Estos dos órganos van a aumentar su volumen y con ello también va a haber fenómenos de hiperbilirrubinemia. Aquí la hiperbilirrubinemia va a ser a expensas de la fracción, la bilirrubina fracción directa. En otros tejidos puede provocar neumonitis, miocarditis, daño cardíaco, como puede ser una persistencia del conducto arterioso, comunicación interauricular y otras anomalías cardiovasculares como estenosis pulmonar periférica. A nivel del sistema nervioso central, microcefalia; a nivel óptico, sordera; y en globo ocular, cataratas y glaucoma. Aquí el gran problema, además de que este neonato ya esté infectado, este neonato es un paciente con una gran capacidad de infección a las personas que están a su alrededor, ya que se ha estimado que hasta 6 meses va a estar eliminando virus por cualquiera de las secreciones, lágrimas, saliva, secreción mucosa, orina, etcétera. Y estas van a infectar a personas susceptibles y si no están inmunizadas, presentar rubiola sintomática. La rubiola congénita es una de las principales enfermedades que está condicionando microcefalia, como podemos ver aquí en esta imagen clínica.
Otro aspecto que podemos ver que tienen la apariencia de un niño macrosómico. Las manos sufren un proceso de agrietamiento y una descamación purpurácea, una descamación como en colgajos. No sé si alcancen a ver, pero también a nivel cardíaco ya habíamos dicho ya habíamos comentado de que hay una hipertensión pulmonar. Esto va a dar pie a que se generen vasos colaterales superficiales y que se pueden apreciar aquí en la pared anterior del tórax, como si fuera alguien que tiene hipertensión portal. Hay una neovascularización en la pared anterior del tórax. El diagnóstico, al igual que otras enfermedades que ya hemos mencionado, se tiene que hacer a través de la serología. Como una forma obligada, se tiene que hacer el escrutinio serológico en las mujeres embarazadas, midiendo los niveles de IgG y de IgM. En el neonato igual, hasta el momento solamente se cuenta con dos estudios, que es la serología, cuantificando IgG e IgM, y PCR en búsqueda de partículas virales de la rubiola. Hasta el momento no existe un tratamiento antiviral específico, de tal manera que la pauta preventiva va a ser la de identificar a la mujer con posible plan de embarazo, ajustar bien su esquema de inmunización antes de que ella se embarace. ¿Tendrán alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Bueno, la infección por citomegalovirus, esta todavía supera aún a la frecuencia de rubiola congénita. Es la que ustedes van a ver más en aquellos neonatos que se van a ver infectados. Pertenece a la familia de los herpes viridae. El hombre es el único reservorio. En relación con el huésped, la transmisión transplacentaria depende de la edad de gestación, pero básicamente las infecciones van a ocurrir cuando una madre, antes del embarazo, ya sea portadora de la enfermedad. El comportamiento del citomegalovirus es exactamente igual al del herpes. Deben existir condiciones de inmunosupresión para que vuelva a aflorar la enfermedad, tal como acontece con el virus herpes. De tal manera que este es un gran problema. En nuestro país, por ejemplo, cerca del 50-60% de las mujeres en etapa reproductiva tienen una serología positiva para el citomegalovirus, de tal manera que ese embarazo debe transcurrir sin ninguna complicación, sin ningún condicionamiento, sin ningún tratamiento que produzca inmunosupresión, porque al tener títulos positivos de citomegalovirus y ante una eventualidad de inmunosupresión, este virus puede reactivarse. Afortunadamente, aun cuando este proceso es tan alto, solamente un 10% de los lactantes se han infectado cuando esta madre sufre reactivaciones.
Es el virus que tiene una distribución mundial. Aparentemente los factores son mala higiene y el hacinamiento. Y es un virus que se transmite por cualquier tipo de secreción. Aquí se mencionan algunas, pero básicamente va a ser cualquier tipo de secreción que el ser humano produzca. Ahí van a estar las partículas virales. Señalamos aquí solamente como ejemplo bucofaringeas, vaginales, semen, orina, saliva, leche materna, sangre. Pero cualquier secreción, cualquier tejido lo puede hacer. A nivel de la placenta, produce igual focos de inflamación, altera la actividad metabólica de las células y hay destrucción de tejidos, hay necrosis de tejidos. Ya se señaló hace rato que solamente el 10% de los neonatos van a tener la enfermedad, el 90% van a ser subclínicos. Se va a caracterizar por retraso de crecimiento intrauterino, ictericia, hepatoesplenomegalia. Quiero resaltar aquí que este citomegalovirus, al igual que la rubiola, tiene una gran predilección por afectar el tejido hematológico. Entonces, con frecuencia vamos a ver cuadros clínicos que semejan una anemia hemolítica. O bien pacientes van a presentar púrpuras trombocitopénicas agudas. Estas dos líneas celulares hematológicas van a ser las principales dentro de la afección del tejido hematológico. A nivel del sistema nervioso central también es de las que producen microcefalia, pero también pueden generar macrocefalia, corioretinitis y cardiopatía congénita. Si ustedes comparan estas manifestaciones clínicas, son casi idénticas a las que produce la infección congénita de la rubiola que acabamos de revisar. El diagnóstico igual requiere serología materna y del neonato, midiendo los niveles de IgG y de IgM. Debemos evaluar obligadamente las condiciones del líquido cefalorraquídeo. Entonces también ahí vamos a tener que determinar una PCR para citomegalovirus o bien medir inmunoglobulinas en líquido cefalorraquídeo. En los pacientes que tengan manifestaciones clínicas graves, son los únicos que se van a someter a tratamiento con el ganciclovir. Esta es una droga muy sensible y específica para tratar citomegalovirus. Tiene que ser intravenoso a una dosis de 5 miligramos por kilo por día por 14 hasta 21 días. En aquellos niños que no tengan ninguna disfunción orgánica generada por citomegalovirus, solamente se les va a dar tratamiento de sostén. Y son niños, cuando tengan su sobrevida, son niños que van a tener una vigilancia de su estado de inmunosupresión a largo plazo. Muy bien, le paramos aquí hasta citomegalovirus, nos queda herpes simple y hepatitis. ¿Algún comentario? No, doctor, todo bien. Bueno, entonces nos vemos mañana para que revisemos herpes simple y hepatitis. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, hasta Muchas luego. gracias, doctor. Ah, Hasta doctor. luego.